hemos comenzado a rezar la novena de Navidad. Una tradición muy querida por nosotros los colombianos y a la vez muy difundida. Y es que cada país tiene sus tradiciones. Aquí tenemos la novena, en México tienen las posadas. Pues bueno, para hablar de esta riqueza que tenemos, de esta tradición tan bella, quiero compartir con ustedes algunos pequeños rasgos de la novena de Navidad. Esta novena que la rezamos en el tiempo del Adviento, y Juan Pablo II ha dicho que el Adviento es un tiempo para ejercitarnos, es un tiempo de ejercicio. Pues bueno, la novena nos ayuda a ejercitarnos. ¿A qué? A la venida del Hijo de Dios, a ejercitarnos a ese gran momento. Hay un documento de la Iglesia que se llama el Directorio de la Piedad Popular, y por allá en el número 103 dice que la novena de Navidad nació para comunicar a los fieles las riquezas de una liturgia a la cual no tenían fácil acceso. De esto iré a hablar un poco más tarde, pero la intención que hay atrás de la novena, de eso que nos congrega, es comunicarnos unas riquezas que vamos a celebrar. Y continúa el directorio de la Piedad Popular diciendo que la novena navideña ha desempeñado una función valiosa y la puede continuar desempeñando. Y es que creo que hay que cuidar esta tradición tan hermosa, porque es algo tan arraigado que supera, que trasciende lo meramente religioso. Así como se celebra en grupos de oración, en parroquias, en familia, con grupos de amigos, así se celebra en empresas, en plazas, en parques públicos. Y precisamente hay que entender el sentido de la novena, lo que ella quiere transmitirnos y comunicarnos para valorarlo y para que no pierda su naturaleza, que es, repito, Directorio de la Piedad Popular, documento de la Iglesia, transmitirnos, comunicarnos una serie de riquezas y una serie de riquezas espirituales, una serie de riquezas religiosas. Esta práctica de la novena viene del siglo XVIII, es decir, hay toda una serie de tradición en la novena. Eso no se la inventó alguien por allá el día de ayer, no. Es una tradición que viene del siglo XVIII y su autor es un franciscano ecuatoriano, nació en Quito en 1700 y muere en Cali en 1773. El padre franciscano Fernando Jesús Larrea, un celo misionero de este sacerdote. Él funda el Colegio de las Misiones en Popayán, en Cali, y él es el autor de la novena. De hecho, en algunos estudios que se han hecho, aparece la primera edición impresa en Lima, en Perú, según algunos historiadores, en 1788. Pero algunos estudios dicen que la primera impresión de la novena se hace aquí en Colombia, en ese momento el virreinato de la Nueva Granada. Se hace en 1784. Es decir, cuando rezas la novena, estás recogiendo toda una serie de tradiciones en 1784 y se imprime en la imprenta de la Nueva Granada en Bogotá en 1784. Según los historiadores, es una de las primeras publicaciones que se hace aquí en Colombia. En ese momento
repito, el virreinato de la Nueva Granada. ¿Y por qué se hace aquí? Porque este sacerdote franciscano, Fernando Jesús Larrea, era el confesor y el director espiritual de una señora, María Clemencia Caicedo, quien fundó un colegio, la enseñanza, que en esa época, en el siglo XVIII, era algo revolucionario porque era un centro educativo destinado a la formación de las mujeres. Y dentro de los principios de este colegio se buscaba formar una buena mujer según los postulados católicos, que debía demostrar virtudes, buenas costumbres y un gran dominio de sí misma. Y pues bueno, esta mujer, María Clemencia Caicedo, tenía como confesor, como director espiritual al autor de la novena, Fernando Jesús Larrea, franciscano del siglo XVIII. Muere, repito, en Cali, Colombia, en 1773. Y se dice que él escribe la novena a pedido de María Clemencia Caicedo, esta señora que funda este colegio para la educación de las mujeres. La novena entonces está en un contexto, se desarrolla en un contexto evangelizador y misionero. Y de ahí que el directorio de la Piedad Popular de la Iglesia diga que el origen de la novena es para transmitir una serie de riquezas de una liturgia que no era fácilmente accesible. En ese momento la misa en latín no se entendía, una población también analfabeta. Bueno, entonces el origen de la novena está ahí, en transmitir una serie de riquezas, en hacerlo más sencillo, en hacerlo asequible. Pero también uno podría decir que esta novedad, esta actualidad, esta intención de la novena, creo yo, continúa vigente, toda vez que hoy día no es fácilmente accesible, entendible, comprensible, pues lo que se celebra. ¿Qué es lo que se celebra? Y durante estos 9 días, donde se reza la novena, se nos ayuda a comprender eso que vamos a celebrar. Porque la composición de la novena es muy rica. La composición de la novena tiene unas reflexiones para cada día, es decir, novena, 9 reflexiones para cada día, que esas reflexiones son extraídas por una mujer que ha sido declarada venerable, que escribió una gran obra, La mística ciudad de Dios, que en esa obra hace un recuento de los principales acontecimientos bíblicos. Y la autora de esto es María de Jesús Agreda. Entonces esas reflexiones, y estoy hablando de la novena tradicional, parten de de estos escritos de esta mujer venerable, María de Jesús Agreda, con su libro, con su obra, una de sus obras, La mística ciudad de Dios. Luego, la novena tiene una serie de oraciones que se dirigen a Dios, a la Santísima Virgen María, a San José, al niño Jesús. Y estas oraciones, pues, recogen lo que enseña la Iglesia acerca de la oración. Imagínate, estamos hablando de algo del siglo XVIII y el catecismo del siglo XX, Juan Pablo II lo, lo publica, el catecismo, y en el catecismo, en el numeral 2559, nos dice que la oración en primer lugar es un don de Dios, dice el catecismo. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Y mira cómo la novena, por acá lo tengo, la novena
nos eleva a Dios, por ejemplo, en la oración a la Santísima Virgen María, soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad. Y comienza la novena con la oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres. La novena recoge lo que es la oración, es un don de Dios que eleva el alma a Dios. Por eso hay que saber, creo yo, estos elementos que componen la novena para no ir a meterle cosas falseadas, cosas que no consultan con el origen y con la motivación, con la finalidad de la novena. Y también, dice el catecismo, la humildad es la base de la oración. Y ahí nos pone de presente, por ejemplo, lo acabo de leer, a la Virgen María. Oh soberana, lo voy a volver a leer, soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad. Y termina esta oración diciendo, oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. La base de la oración es la humildad. Entonces, la novena tiene una serie de reflexiones tomadas de esta venerable María de Jesús Agreda, de su obra La mística ciudad de Dios. Tiene unas oraciones dirigidas a Dios, a Nuestra Señora, a San José, al Niño Jesús, donde viene a recoger lo que es la oración. No son ahí simplemente como unas, ¿cómo se dice? Como unos escritos ahí bonitos, ¿no? Tiene toda una teología la novena. De esta elevación del alma hay una alabanza a Dios. Hay una alabanza a Dios. En la oración a San José, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios. Alabar a Dios. ¿Por qué? Porque escogió a San José para tan altos ministerios. Benignísimo Dios, que tanto amasteis a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias. En la alabanza, a Dios. Y una acción de gracias, infinitas gracias te doy. Y termina con una petición. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2561 dice que nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a Dios, una respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Hay una alabanza. Benignísimo Dios, yo en nombre de todos los mortales te doy las gracias. Hay una acción de gracias y después viene la petición, pero la petición es una respuesta a este benignísimo Dios, a esta promesa gratuita de salvación que tanto amaste a los hombres, que le diste como prenda de vuestro amor a su único Hijo. No es pedir cualquier cosa, no es pedir cualquier cosa, no es pedir que salga el arco iris, pedir que se apague el arco iris, pedir que salga el sol o que se oscurezca el sol, no. Por eso creo que es tan necesario y tan importante conocer la tradición de la novena.
Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2560 dice, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es Él el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Aquí hay una oración de la novena tradicional al niño que le revelaste a a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, que todo lo que quisiéramos pedir lo pidiéramos por los méritos de tu infancia y nada nos sería negado. Pero lo pidió Dios, lo prometió Dios. Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es Él el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Que pidamos todo por los méritos de su infancia. Es Él el primero que nos pide de beber. Y por eso pedimos. Y dice el catecismo, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Pedimos en la novena porque Dios quiere que pidamos. No pedimos en la novena por otras cosas ahí meramente en un plano horizontal, sino pedimos en un plano vertical, porque Dios quiere que pidamos, pero eso se extiende a un plano también horizontal. Y eso se recoge en la novena, porque, por ejemplo, al hecho de la encarnación se une el deseo de verlo, el deseo de, el anhelo, el ansia, el suspiro, el deseado. Y son las peticiones. Quiero, deseo, anhelo ver a este niño que se ha encarnado. Deseo que el niño abandone el lecho materno y se muestre al público. Esto es pedir cosas grandes, me parece. Pedir, ver a Dios hecho hombre. Y el que desea, esto es importante e interesante porque el que desea en la novena está en el centro. En el centro, el hombre es el que desea ver al Hijo, al niño encarnado. Y este deseo incluye a San Joaquín, a Santa Ana, a San José, a los ángeles, a los santos, a toda la creación, a toda la iglesia. Y por eso la novena tiene en estas oraciones como un ritmo de la alabanza. Benignísimo Dios, te doy gracias, a la petición. Te pido por los méritos de su infancia, te pido. Y entonces son tres partes que tiene la novena. Las reflexiones iniciales de esta venerable Agreda, María de Jesús Agreda, una serie de oraciones, que la alabanza, la acción de gracias, la petición, para terminar con unos gozos. Y estos gozos traen lo que se llama las antífonas de la O, que se rezan en las vísperas a partir del día 17, las vísperas, la oración oficial de la iglesia. Y allá, si uno ve los gozos, está, por ejemplo, oh sapiencia, por eso son las antífonas de la O, porque todas comienzan con O. Oh sapiencia, oh Adonai, oh raíz, oh llave de David, oh oriente, oh rey de la gente, oh Emanuel. Bueno, y estos títulos se recogen en la novena. Oh sabiduría, oh Señor, oh raíz de Jesé, oh llave de David, que son títulos dirigidos a Cristo, según títulos que le da la Sagrada Escritura. Entonces la novena, por eso digo, la novena no recoge simplemente buenos propósitos, cosas meramente humanas, no, la novena recoge cosas de la Escritura, de la Sagrada Escritura.
y se une, claro, a los villancicos. Y esto es una riqueza muy grande de la novena porque une lo religioso a lo festivo. Eso es la iglesia, esa es nuestra fe. Une lo religioso a lo festivo. Estamos proclamando, oh Adonai, oh sabiduría, oh raíz de Jesé, cosas de la Sagrada Escritura, títulos que le dan a Cristo, pero al mismo tiempo cantando, ven, no tardes tanto, ven, 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 Señor Jesús, los villancicos. Y la novena busca formar con estas oraciones, con estas reflexiones, con estos gozos, una conciencia moral y llevar a un comportamiento virtuoso para prepararnos a celebrar esa gran noche, la noche buena. Por eso, participa de la novena, reza la novena, ejercítate con la novena para esa noche buena del Emmanuel, Dios con nosotros.